Muy buenos días a todas y todos. Quiero darles la bienvenida a este foro virtual, la remisión, disuasión como alternativa al encarcelamiento para delitos relacionados con drogas, organizado por la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la CICAD-OEA. Mi nombre es Pamela Huasco, de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la CICAD. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Antes de dar inicio a este foro virtual, quiero informarles de algunos asuntos de intendencia. Este foro virtual contará con interpretación simultánea en inglés y español. Pueden configurar el idioma de su preferencia haciendo clic en el icono de interpretación en el menú inferior. Al final de este foro, abriremos un espacio para recoger algunas preguntas de la audiencia. Si desean formular alguna pregunta, favor de enviar las mismas a través de la función Q&A en el menú inferior de la plataforma. También quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @CICAD_OEA. Para aquellas personas que pierdan la conexión, les invito a que utilicen el mismo enlace que utilizaron para acceder en un inicio. Sin más preámbulo, le ofrezco la palabra al señor Antonio Lomba, jefe de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, quien estará moderando este foro virtual. Gracias Pamela. Buenos días, mi nombre es Antonio Lomba y como mencionó Pamela, estaré moderando este foro. Como primer punto de la agenda y como parte del acto de apertura tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Farah Urrutia, secretaria de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos, y del embajador Adam Nam, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, de la CICAD, los cuales les dirigirán a todos ustedes unas palabras. Tras estas palabras introductorias y en este foro, por parte de ambas autoridades, yo presentaré a los integrantes de nuestro panel uno por uno, el cual les anuncio ya que estará conformado, como saben, por Lorena Rebolledo, asesora de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicoactivas de la Fiscalía Nacional de Chile, la profesora Caroline Cooper, consultora sobre el sistema judicial y es profesora y exdirectora de la Oficina de Programas de Justicia de la Escuela de Asuntos Públicos de American University en Estados Unidos. Contamos también con el profesor Gustavo Vitale, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Nacional Comahue de Argentina, y con Michelle Borovic, vicepresidenta de TASC en Estados Unidos. También me consta que fue jueza durante un tiempo. Gracias a todas por la presencia. Y ahora con ustedes le paso la palabra a la doctora Farah Urrutia, secretaria de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos. Secretaria, tiene usted la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio y Pamela. En nombre de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, quisiera darles la más cordial bienvenida a esta conversación sobre programas de remisión como alternativa al encarcelamiento para delitos relacionados con drogas. Parte de nuestra misión en esta Secretaría es fomentar el intercambio entre expertos, experiencias y buenas prácticas para evaluar, prevenir, enfrentar y responder efectivamente a las amenazas a la seguridad para nuestras comunidades y ciudadanos. La búsqueda de la seguridad debe priorizar los múltiples problemas relacionados con las drogas que nuestros estados están padeciendo, como la corrupción, la impunidad, la violencia y violaciones de derechos humanos, el terrorismo, el crimen transnacional, entre otros. Dentro de nuestra Secretaría, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD, ha estado en el centro del debate sobre el problema de las drogas, posicionando la estrategia hemisférica vigente y su consiguiente plan de acción, y siguiendo el consenso alcanzado a través de hitos en la materia, como la Declaración de Antigua Guatemala de 2013, que reconoce que nuestros ciudadanos deben estar en el centro de todas nuestras políticas de drogas. Este año, la CICAD se encuentra revisando y actualizando dicha estrategia hemisférica y su plan de acción bajo el liderazgo de su presidencia y vicepresidencia, encabezada por los gobiernos de los Estados Unidos de América y Colombia, respectivamente. Esta revisión tiene lugar en un contexto sin parangón en nuestro mundo actual, el de la emergencia de la pandemia COVID-19.
La evidencia nos dice que el consumo problemático de drogas ha aumentado durante estos meses y que los efectos negativos han sido más significativos en las personas que en grupos en condiciones de vulnerabilidad, evidenciando aún más la desigualdad estructural. En nuestra región, un alto porcentaje de los más de 3,5 millones de personas encarceladas lo están por delitos relacionados con drogas. Y muchos de estos delitos son de bajo impacto, como el consumo, porte y traslado en pequeñas cantidades. Preocupa también que en muchas jurisdicciones la política criminal en materia de delitos relacionados con drogas todavía sigue un paradigma represivo punitivo, que incluye medidas cautelares y penas de internamiento. Esto trae como consecuencia una crisis en el sistema penal, agravando los severos problemas que enfrentan las cárceles, el hacinamiento y otros factores que atentan contra los derechos humanos en las personas, provocando limitantes hacia su efectiva rehabilitación y reinserción social. La evidencia nos dice que en ocasiones la pena privativa de la libertad no es un mecanismo idóneo para lograr los fines de la pena, la reinserción social y la no reincidencia delictiva. Es por esto que durante la última década los Estados miembros de la CICAD y su Secretaría Ejecutiva han contribuido a un aumento exponencial de la exploración, implementación y evaluación de alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con las drogas de diversa índole. Este esfuerzo se evidencia en la expansión de alternativas en 16 Estados miembros. La mayoría de los países de la región cuentan con procedimientos penales de corte acusatorio, los cuales contemplan estas formas alternativas de justicia penal. Inter alia, los delitos de bajo impacto relacionados con drogas son una posibilidad viable para aplicar mecanismos de remisión o disuasión. Entre el abanico de modelos alternativos, varios Estados miembros han implementado o están explorando los programas de remisión, también llamados disuasión o mecanismos de derivación previos a los procedimientos jurisdiccionales. Comúnmente estos son aplicados por el Ministerio Público Fiscal y en algunos casos por la policía. Sin embargo, en la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, la policía no tiene esta discrecionalidad. Los mecanismos de remisión, disuasión o desvío se han tornado en respuestas favorables para delitos en los que no resulta proporcional ni razonable la aplicación del proceso penal ampliado y menos aún del internamiento provisional o definitivo, privilegiando en cambio el principio de oportunidad y del enfoque restaurativo en conjunto con la víctima. Para concluir, este es el momento de acentuar el protagonismo del ser humano en las políticas de materia de drogas, de hacer hincapié en las estrategias de prevención, de cambiar el paradigma actual para los delitos relacionados con drogas, buscando alternativas en la justicia penal. Agradezco la presencia de los expertos y expertas que nos acompañan en el día de hoy y a la Secretaría Ejecutiva de la CICAD por provocar este conversatorio. Espero que lo encuentren de interés y que provoque reflexiones sobre horizontes posibles en la materia. Muchísimas gracias y muy buen, exitoso conversatorio. Gracias. Muchísimas gracias, secretaria Urrutia. Gracias. A continuación, le voy a pasar la palabra al embajador Adam Nam, secretario ejecutivo de la CICAD. Embajador, the floor is yours, please. Thank you, Antonio. Thank you, Secretary Urrutia, for being with us today. As Antonio said, I'm Adam Nam. I'm the Executive Secretary of the Inter-American Drug Abuse Control Commission. CICAD is the Spanish language acronym for those of you who are wondering how you get CICAD out of Inter-American Drug Abuse Control Commission. Many of you have some familiarity with this topic. I want to thank everybody in the virtual audience for your interest in learning more about alternatives to incarceration, which have attracted significant interest from OAS member states for many years, many years. This interest stems in part from a significant increase in people incarcerated for drug-related offenses in many nations across the Western Hemisphere.
The length of sentences for these offenses can be excessive and can cause or worsen prison overcrowding. This latter issue has acquired added relevance due to the coronavirus pandemic, since detention facilities, prisons, are vectors for transmitting the virus. More than half of CCAD member states have explored and implemented alternatives to incarceration to facilitate treatment, rehabilitation, and social reintegration, as well as to reduce the prison population. That alternatives to incarceration is a priority for OAS member states is in line with the OAS Hemispheric Drug Strategy and its corresponding plan of action, which promote human rights, public health, and a focus on the individual in the formulation and implementation of drug policies and programs. In 2015, the CCAD Executive Secretariat published the first technical report on alternatives to incarceration for drug-related offenses, which identified an initial list of 65 types, I repeat, 65 types of alternatives to incarceration, including some of the alternatives that will be discussed today. Similarly, at the request of many OAS member states, CCAD offers technical assistance to implement alternatives to incarceration. This assistance includes extensive monitoring and evaluation. CCAD has already sponsored process evaluations of alternatives to incarceration programs in 7 OAS member states and has issued a number of publications for practitioners, including the world's very first manual of best practices for monitoring and evaluating treatment courts, which was published just last year, 2019. Today, we will focus on one important alternative to incarceration, generally referred to as diversion. Diversion programs place defendants into rehabilitative programs during the pre-trial stage of the criminal justice process, acting early to avoid incarceration of the defendant where appropriate. Some OAS member states are already implementing diversion models. Others have passed authorizing legislation, but have not yet implemented, while the remainder still lack the appropriate legal tools. Moreover, anyone who has implemented a new program knows that putting an idea into practice involves much more than discussing academic theories. Even the best prepared professionals may find the logistical and administrative aspects of establishing new programs daunting. These challenges are often intensified in the context of alternatives to incarceration, which melds the criminal justice sector with other sectors like health and social reintegration services. That is why events like this webinar are important. We have distinguished experts with us today as panelists with many decades of experience among them. They will draw on this reservoir of expertise to discuss best practices from across the Americas, as well as to provide practical advice on the principal challenges to making these models a reality. It's my hope that you will find this discussion useful, not only on a theoretical level, but also for the very practical work of setting up or operating alternatives to incarceration programs in your own jurisdictions. Thank you for your attention, and please enjoy today's event. Well, thank you very much, Ambassador Nam. Thank you for your introductory words. Same, Dr. Farah Urrutia, Secretary for Multidimensional and Security. Bueno, pasamos a la parte de panel. Es solamente, como mencionaban la secretaria Urrutia y el embajador Nam, en los últimos 10 años hemos trabajado, diría yo, codo a codo con decisores políticos y con operadores del sistema de justicia penal, del ámbito de la salud también y de los servicios sociales en muchos de los Estados miembros de la OEA. Me consta que muchos de ellos nos escuchan, de hecho, el día de hoy. Gracias por atender este webinar. En este tiempo se han explorado e implementado distintas alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con las drogas.
Y en este recorrido, sin embargo, se ha hecho quizá cada vez más latente la necesidad de profundizar en aquellas medidas que se encuentran en las fases prejudiciales. La remisión, el principio de oportunidad, la derivación de casos en general o el diversion program, como se suele conocer en el mundo anglosajón, es cada vez más parte del lenguaje de una corriente de la política criminal que tiende a disminuir o evitar la sanción penal mediante una participación activa del infractor junto con la víctima y con la comunidad. Como saben, tiene como objeto resolver conflictos sin que estos entren en el sistema de justicia, derivándolos a programas de ayuda que resuelven las causas estructurales, como decían en las palabras introductorias, de este tipo de delitos. Una de sus principales fortalezas consiste en evitar el estigma, contribuir a procesos de socialización e inclusión social, además de disminuir el congestionamiento de los procesos penales en los tribunales, de la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario, evitando con ello que el sistema colapse. Su objetivo, por ello, primordial, por lo tanto, es ocuparse de las personas dentro de la comunidad. Bueno, en este conversatorio espero que podamos hablar en estos minutos de todos estos temas y muchos más. Hay muchos interrogantes respecto a la aplicación de estas medidas, principalmente en cuanto a los criterios de elegibilidad, la autoridad encargada del seguimiento, así como aquellas medidas que deberían considerarse para evitar lo que se llama el fenómeno de la puerta giratoria o de la reincidencia delictiva. Por eso espero que podamos analizar a través de este excelente panel algunas de las principales fortalezas, también áreas de oportunidad, espero, en la aplicación de estos mecanismos como alternativas para delitos relacionados con las drogas. Por eso, y sin ya demorar más tiempo, a continuación y para dar inicio a este foro, le voy a pasar la palabra a los distintos panelistas con los que contamos hoy. Tendrán, les recuerdo, 7 minutos introductorios, tras los cuales yo les formularé algunas preguntas para concluir al final con otras preguntas que nos puedan llegar de la audiencia, como decía mi compañera Pamela, que puedan mandar por vía del chat de este espacio. Comenzamos con Lorena Rebolledo, asesora de la Unidad Especializada en el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicoactivas de la Fiscalía Nacional de Chile. Lorena nos ha ayudado y colaborado en muchísimas ocasiones, en muchos países, asesorando como experta, dando capacitaciones. Le agradezco mucho su presencia y sin más, Lorena, tienes la palabra, por favor. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a la CICAT-OEA por la invitación, especialmente al embajador, a la secretaria de la Secretaría Multidimensional. Un especial saludo tanto al embajador como a la secretaria y a Antonio Lomba como jefe de fortalecimiento institucional de la CICAT-OEA y a todos los que participan en este conversatorio. Bueno, tal como se ha dicho en todas las palabras introductorias, justamente nos convoca a tratar el tema sobre la remisión o la disuasión como alternativa al encarcelamiento en delitos relacionados con la droga. Para enmarcar el conversatorio, me gustaría señalarles primeramente cuáles son estos principios fundamentales que descansan sobre las alternativas al encarcelamiento, entendiendo como tales que estas alternativas pueden ser estrategias, programas, políticas o incluso reformas legales, es decir, no se circunscriben, como muchas veces se piensa, a modificar la ley o a establecer un tipo de programa gubernamental. Es muy amplio este concepto que pueden acuñar los distintos países. Por lo tanto, dentro de los principios fundamentales que descansan sobre las alternativas al encarcelamiento, encontramos, en primer lugar, una compatibilidad de estas alternativas con las convenciones internacionales, tanto del año 61 como 71 como de 1988. En segundo término, como se ha mencionado, corresponde también un enfoque trascendental de la salud pública, justamente para asegurar que estos daños asociados con las intervenciones no sean mayores a los que la propia droga impacta a cada persona y a la sociedad. También una perspectiva de derechos humanos, que también se ha dicho a propósito justamente de humanizar la política de droga. Y claramente esto tiene que ver con el acceso a oportunidades y la inclusión social. Un enfoque asimismo proporcional que diga relación con la determinación caso a caso
a qué sistema correspondería aplicar, siendo ciertamente más efectivo, como lo vamos a ver más adelante, la aplicación de un sistema de alternativa al encarcelamiento en una etapa preprocesal o preproceso penal. Y como último enfoque vamos a señalar, muy importante, la evidencia empírica, es decir, tanto la evidencia que nos sirve para dar inicio a este programa, a esta estrategia que significa la implementación de estos programas, como asimismo generar un mecanismo de seguimiento y evaluación propio que signifique que de alguna manera podamos generar esta eficacia y esta eficiencia en el sistema penal, y justamente a propósito de lo que significa racionalizar el uso del derecho penal. Ahora bien, dentro de estas medidas o alternativas al encarcelamiento en delitos relacionados con las drogas, podemos agruparlas en tres, básicamente en la etapa preprocesal, en una etapa ya incluida dentro del proceso penal, y una etapa que es más bien dentro del encarcelamiento o possentencia. Este foro nos convoca justamente a la etapa preprocesal, es decir, a los mecanismos de remisión o disuasión como alternativa al encarcelamiento, es decir, derivar o disuadir preproceso, y con ello claramente evitar que se contamine a esta persona, a este usuario, a este ser humano dentro de este proceso penal, que significa muchas veces, tal como lo señaló Antonio, una estigmatización a la persona. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja justamente de la utilización de este programa, de esta disuasión o este programa que significa una derivación que puede ser de la misma policía o de la misma fiscalía? Una ventaja grande justamente es que evita la formulación de cargos, es decir, la persona no arriesga tener antecedentes penales, y por lo tanto va a ser mucho más fácil incluirla dentro de la sociedad, lo que significa la reintegración, y justamente lograr bajo una supervisión, con tratamiento, una rehabilitación. Y claramente la ventaja de no aumentar el hacinamiento carcelario, que es un mal que tenemos en todos los países del mundo, pero especialmente, diría, enfocado a países, por ejemplo, como los que están dentro de la región de Latinoamérica y también el Caribe. Y bueno, y dentro de estas estrategias que implica el poder ocupar esta disociación o este desvío hacia programas que están fuera del proceso penal, encontramos tres estrategias fundamentales. Una de ellas es la descriminalización, otra es la despenalización, y en tercer lugar, derechamente, un mecanismo de derivación policial. Ejemplos, podemos citar Alemania con la despenalización, por ejemplo, tratándose de casos de droga, en aquellos casos en que no se penaliza la conducta en cantidades que son insignificantes para consumo personal, o un caso de derivación policial y de descriminalización lo encontramos, por ejemplo, en Portugal, en que existen comisiones de disuasión integradas por equipos multidisciplinarios, es decir, equipos conformados por un asesor jurídico, un médico y además prestadores de servicios sociales que determinan justamente un tratamiento para los logros de integrar, rehabilitar y la disminución consiguiente de la reincidencia criminal. Ya terminando con estas palabras para no pasarme los minutos, voy a dejar algunos puntos por debatir. Las alternativas al encarcelamiento pueden contribuir al aumento de la eficacia y eficiencia del sistema penal, lo que dice relación justamente con racionalizar el uso del derecho penal, reduce los costos del sistema, garantiza la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Ahora bien, no olvidemos que también podemos encontrar obstaculizadores dentro de este uso de estas alternativas, en el caso particular de la disuasión, como por ejemplo podría ser la política de persecución en delitos relacionados con drogas,
como el encarcelamiento como principal respuesta penal, temores a que exista, por ejemplo, un cierto grado de corrupción por parte de organismos policiales, porque se discute justamente el que decida, antes de que se ejecute efectivamente un arresto, una detención, el destino de esta persona, es decir, alguna forma, digamos, de renuncia al ejercicio de la acción penal o que la policía derechamente detente esta decisión. Esos son algunos obstaculizadores que podemos encontrar y que justamente se ha dado en discusión en países como en países de Latinoamérica y del Caribe. Y finalmente, para terminar, señalando que no tenemos que olvidar justamente en la situación de que estamos de impacto a nivel tanto de la crisis económica que se ha dado como de la salud, especialmente la salud mental de las personas, lo que significa la pandemia del COVID, y que claramente afecta a todas las personas, pero sin embargo, siempre se van a ver afectados mayormente grupos vulnerables, tales como personas que se encuentran en una situación en desmedro de otras a través de la situación económica, o mujeres que están en una situación vulnerable respecto a su familia, y claramente tenemos que identificar cierto colapso en el sistema de salud, lo que puede generar justamente un mayor desafío aún para todos los países de la región y claramente del hemisferio, y supone generar justamente una mayor entrada a mecanismos de remisión, disociación, que permitan justamente no seguir castigando con la cárcel a justamente estos grupos más vulnerables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, por ajustarte al tiempo, por lanzar esas preguntas, esos interrogantes que ya anunciábamos al principio, que eran necesarios. Ojalá tuviésemos muchos más espacios para poder hablar de cada uno de ellos. Gracias también por, bueno, yo creo que mencionar el tema de la proporcionalidad al principio, el tema del caso a caso. En ese sentido, nosotros estamos trabajando mucho, y lo saben muchos de los que están presentes, en modelos de estudio de caso y de gestión del caso individual y de la personalización de la atención para ese proceso de integración social que mencionabas. Bueno, el tema del estigma, este es el gran caballo de batalla, ¿no? Y entre ellos, bueno, uno de los elementos que mencionas, que creo que es importante para el debate, toda la cuestión de la formulación de cargos, ¿no? Y en qué sentido estas alternativas permiten que la persona tenga antecedentes penales o no, como uno de las variables claves para determinar ese proceso de estigmatización, ¿no? Bueno, gracias por todos los comentarios, Lorena, y por introducir el tema tan brillantemente. I'm going to turn into English for the next speaker. Is a person that we've worked for many years at CICAD OAS. Professor Caroline Cooper has been managing a multitude of projects, evaluating initiatives on alternatives to incarceration of various types. And she's been a wonderful researcher who's been collaborating with us in many countries in trying to train professionals in different alternatives to incarceration. Professor is a former research professor, director of the Justice Programs Office at the School of Public Affairs at American University in the United States. Professor Caroline Cooper, you have the floor. Welcome and thank you for being with us, please. Thank you, Antonio. I'm just delighted to be part of this panel that OAS through CICAD has organized on such a critical issue, which builds both on the science and experience that we've developed over the past few decades regarding appropriate responses to drug-involved offenders, as well as the tremendous problems that a number of you have already cited in terms of the overuse of incarceration, and that's a major problem here in the United States. And I want to thank Secretary Urrutia and Ambassador Anand and Antonio for your comments, and Lorena, I think you've really set the stage for dealing with these issues, which I'm going to do very briefly in my presentation, but they're complex and changing, I think as Ambassador Anand said, changing the paradigm of the way we've always worked is really a critical challenge. My background, as Antonio has said, is that I've
been involved with justice system initiatives and reform initiatives for many years, including the development of drug treatment courts and alternatives for dealing with drug-involved offenders. And my background is as a public defender. I just wanted to clarify, what do we mean by diversion? And I think in the context that we're talking about, we're talking about steering an individual out of the criminal justice system. And why is this so important? I think many of you have already commented. The criminal justice system is not an appropriate response. And in fact, what we've learned is that most people involved with low-level drug offenses that are not threats to community safety and security are addicted or misusing drugs. And we've learned that drug addiction is not a moral failing, but it's a chronic brain disorder, which responds to treatment and is worsened by punishment and incarceration in and of itself. And just citing the definition of the American Society of Addiction Medicine, the drug addiction is the chronic disease of the brain, and it needs to be treated as other chronic diseases like diabetes, heart condition. It's not something that can be quickly cured, but it needs chronic and long-lasting treatment services. And as the Addiction Society of Addiction Medicine has pointed out, it worsens without treatment, and it can eventually result in death. And we know that the suicide rate alone, let alone disease-prone deaths among drug addicts, is extremely high. So I'm just going to talk about a couple of points in the pretrial process, which I'm going to talk about this generically, but you can see how that would be adapted to your particular country's process. And Lorena has already cited some. So first is law enforcement. There's always an alternative to arrest. So the decision has to be made. Is the criminal justice process the appropriate response, or should this person be referred to services because they're having a mental health crisis, or they're in an overdose situation, or they have developmental problems that might be misinterpreted as offensive criminal conduct, but really they're tied to mental health disorders. And I think Lorena's already mentioned that working with trained healthcare providers at the point of arrest can be very beneficial. If a person is arrested, then we look at prosecution. And again, it's going to vary from country to country, but the prosecutors often have discretion. How do they want to handle this case? And in the United States, at least, we have programs for deferred prosecution, where the prosecutor can say, I'm going to give you a chance to develop pro-social skills, develop training, job training, get treatment, drug education, parenting, anger management, or whatever is needed. And then if you can comply with these conditions and cease any criminal offenses, the charge will be dismissed. And then the third place, if the prosecutor doesn't divert, is the court. And the court has decision-making authority in terms of whether to detain or to release. In the United States, we have, under our 8th Amendment to our federal Constitution, the prohibition against excessive bail. And states have comparable provisions. Now, of course, debating about what is excessive is always an issue, but I think here experience with what the appropriate response should be to people who are primarily drug addicted and have associated often mental health disorders and are not threats to community safety or security. The decision is to release, usually with treatment. And that was one of the first steps that the Miami Drug Court took when they developed their drug court program. As soon as a person was arrested, the case was filed, they offered them the option to go into supervised court treatment
with conditions, and the conditions can range from treatment services, drug testing, periodic review hearings, whatever is needed to address the needs of the individual and promote public safety. So I will just conclude without taking further time that diversion alternatives to incarceration are really critical now more than ever, because we know from the science that treatment works. Incarceration in and itself worsens the condition. We know that the data that we've seen so far is that persons who are detained, even for one day, can be traumatic, particularly if they are drug addicts and they have associated mental health disorders. And any longer time, the data is even more persuasive. Their criminal case outcomes are usually worse. The recidivism is much greater, and they're often associated with suicides. We have a high rate of suicide in our jails in the United States. But that treatment and through pretrial release can be very beneficial, and it can also pave the way for ultimately dismissing the charge. Again, another point of diversion. So with that, I think I will turn it over back to Antonio and to the next speaker. Well, thank you so much, Professor Cooper. Thank you. And thank you for highlighting and emphasizing on the need to really analyze the treatment component, the health components of any alternatives to incarceration when we're talking about drug-related offenses. Mental health is a major topic, is a major issue under discussion, I believe, in every single country. And now more than before, with all the situation that we are going through under the pandemic. The discretion of prosecutors and police officers, particularly, that you mentioned in the beginning. I know that later on Michelle will go into that a little bit, but is crucial. We know that in the Anglo-Saxon world is something that we've seen as a practice, that kind of discretion. However, that discretion doesn't happen the same way in other countries with other legal systems. And yeah, that is one of the things that we need to question about. Even in some countries, we've seen that even in the legal landscape is there to have that discretion. However, the implementation itself doesn't happen. In some countries, even with the legislation, with the legal landscape to back it up, they don't go beyond the 1% of the cases going through diversion. That is a big question mark. And thank you, Caroline, for highlighting all these elements. Paso al español para el siguiente panelista. Quizá podría, a lo mejor, si no en la introducción, luego a lo mejor en las preguntas, hacer un poco de énfasis desde la parte de investigación que tiene el profesor Gustavo Vitale, quizá en esa parte de la teoría a la práctica, ¿no? Bueno, contamos con la presencia con Gustavo Vitale, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Nacional Comahue de Argentina, gran colaborador, me consta, de diferentes organismos nacionales e internacionales. Si me escuchas, bueno, bienvenido, y la palabra, te paso la palabra, profesor. Gracias. Creo que tienes que quitar, Gustavo, el micro lo tienes tapado. Si le das al... Ahí, ahora. Ahí se escucha. Ah, bueno. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, por todos los que han logrado este encuentro, este intercambio de opiniones. Desgraciadamente tengo que comenzar manifestando una enorme tristeza al fallecer el profesor Julio Mayer, un jurista importante argentino y para el resto del mundo, que ha abierto caminos libertarios en favor de un derecho penal, y por lo tanto estas pocas palabras quisiera que sean un homenaje para él y su lucha.
el derecho penal de un Estado constitucional de derecho exige funcionar de acuerdo con el principio de mínima intervención penal. El principio de mínima intervención penal se requiere primero porque el sistema penal interviene fundamentalmente con la pena más destructiva, más despersonalizante, que crea más carreras criminales, que es la pena privativa de la libertad carcelaria. En segundo lugar, por sus elevadas cuotas de irracionalidad selectiva, es decir, el sistema siempre se aplica a los sectores más pobres y más alejados del poder. De allí que sea necesario reservar la respuesta punitiva y carcelaria para los casos extremadamente graves y se haga imprescindible, se torne imprescindible la diversificación de respuestas y por ende la implementación de alternativas, tanto de alternativas a la pena carcelaria, a través de otras penas no privativas de la libertad, como las alternativas al propio proceso penal, es decir, aquellas alternativas al enjuiciamiento penal mismo, como serían los criterios de oportunidad procesal, que en Argentina funcionan de acuerdo con pautas preestablecidas en la ley, al mismo tiempo mecanismos como la conciliación entre las partes, como la mediación de una persona imparcial que trata de que las partes busquen un propio acuerdo, la reparación del daño producido a la víctima, la suspensión del proceso penal a prueba, que es un mecanismo altamente útil y preventivo, porque precisamente permite suspender el proceso durante un tiempo en el cual el imputado tiene que cumplir ciertas reglas que son socialmente útiles. Han conspirado contra las alternativas dos planteos extremos. Por un lado, aquella falsa idea de que las alternativas conducen a la impunidad. Nada más equivocado, las alternativas procuran prevenir los conflictos, procuran enfrentar los conflictos de la manera más razonable posible, eliminando los efectos nocivos de las penas carcelarias y de los procesos penales, de manera que, lejos de ser un factor de impunidad, quien acude a alternativas tiene que cumplir una serie de condiciones bajo el control del aparato penal del Estado. Al mismo tiempo, hay otra crítica desde el otro extremo que se dice que son penas sin juicio y son inconstitucionales, lo cual también creo que es equivocado porque las alternativas no se identifican sustancialmente con las penas carcelarias o con los procesos, sino que evitan precisamente el proceso penal. Las alternativas entonces sirven para enfrentar el conflicto de una manera más razonable y tienden a evitar precisamente los males del proceso penal y de la pena carcelaria. También conspira a veces contra una razonable utilización o funcionamiento de las alternativas, la pretensión de prohibir las alternativas. Algunos han entendido que la suspensión del proceso penal a prueba no se podía aplicar en Argentina para los delitos vinculados con drogas, para los delitos previstos en el Código Aduanero. Hoy en día está prohibida la suspensión a prueba para delitos previstos en el Código Aduanero, para delitos de género, para delitos tributarios y previsionales. Esto es un error. Tanto es un error que los propios jueces se han dado cuenta y han ido declarando la inconstitucionalidad de estas exclusiones de ciertos ámbitos delictivos de las alternativas, y vienen habilitando estas alternativas precisamente para esos grupos de delitos para los cuales se pretende excluir. Al mismo tiempo, las convenciones, tanto las directrices para la función de los fiscales
fiscales, las reglas de Tokio, las reglas de Brasilia, obligan a los estados a recurrir a distintas alternativas, de manera que la legislación no puede prohibir alternativas, por supuesto, siempre que sea posible, y siempre que no se traten de hechos extremadamente graves, de manera que siempre la idea de razonabilidad está detrás. Y también me parece importante marcar que, sin perjuicio de que los criterios de oportunidad procesal dependen de la política que implementen los fiscales, los persecutores en el proceso penal, el resto de las alternativas tienen que ser entendidas como un derecho del imputado, no como un resorte del fiscal, de la política de persecución del fiscal, sino como un derecho del imputado. Es decir, en contra de lo que dice el Código Penal argentino y algunos jueces, el fiscal es una parte del proceso, igual que la defensa es otra parte del proceso que busca equilibrio, respecto del cual los jueces, como órganos imparciales, tienen que decidir si aceptan alternativas o no. Para concluir, para que sea un derecho del imputado, la opinión del fiscal no puede obligar a los jueces, por ejemplo, a rechazar una suspensión del proceso penal a prueba, ya que los jueces son partes y nunca pueden ser jueces, así como los jueces no pueden ser juez y parte, los fiscales no pueden ser parte y juez. Estas serían las palabras introductorias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Vitale, gracias por subrayar todos estos temas que son absolutamente fundamentales y hacerlo clarito. Yo creo que estaban muy claros todos los puntos, pero me hace pensar el tema de, cuando mencionabas todo el tema de las exclusiones, ¿no? Y del cambio que estás observando, o la necesidad de cambio en cuanto a modificar aquellos delitos que están excluidos, ¿no? Toda la reflexión que hay al respecto de alternativas al encarcelamiento y del tema de la necesidad y del riesgo, la combinación entre alta necesidad, alto riesgo, baja necesidad, las 4 combinaciones que hay para poder aplicar distintas alternativas y entre ellas la derivación apropiada y de alguna manera hecha a medida, ¿no? Para este tipo de perfiles. Y efectivamente el tema de los perfiles de elegibilidad, como mencionaba al principio y que subrayas tan clarísimamente, es uno de los grandes caballos de batalla, ¿no? Quién entra, quién no entra, porque muchas veces se están excluyendo ciertos delitos que obviamente que hay evidencia que demuestra que funcionarían bien si se incluyesen, ¿no? No digo ninguno en particular de los que han mencionado, pero sí esa reflexión es necesaria. Gracias, profesor Vitale. Voy a pasar, I'm going to turn into English now for the last of the panelists before we go into the round of questions. Michelle not only is the Vice President of TASC, Treatment Alternatives for Safe Communities in Chicago, in the United States, but also she used to be at the bench. She was a judge before, so she has a wonderful perspective from both angles. And she's been, since I met Treatment Alternatives for Safe Communities through the support of INL, a visit that we did a few years ago, and have the experience of seeing what you do in Chicago with TASC. We were very impressed with that work. And since then, TASC has been absolutely crucial for many of the technical assistance that we've been providing on different alternatives to incarceration. Michelle particularly has been in many countries with us as well, and supporting many people and training people and professionals. I appreciate not only the organization, but also Michelle in particular for that support. Michelle, thank you so much, and I'm looking forward. This is the only speaker that we allowed, in a way, to have a slide, because there's a subway that she will go into that I love, and I'm sure you will enjoy that on the screen, because it really simplifies the whole structure and the process. I'm kidding. We were not allowing or not allowing everyone could use the PowerPoint, but I was very particularly interested in that subway slide. Michelle, the floor is yours. Thank you so much for being with us. Thank you so much, Antonio, and also Ambassador Nam, Secretary Urrutia,
and the distinguished colleagues and participants. I am going to try to balance speaking and watching the time and operating a PowerPoint. So we will see how well that goes. So give me a moment to share my screen. And while I'm doing that, okay, I think this is working. And let me start the slideshow. Here we go, great. And you already know who I am. What I'd like to do in this brief introduction is really give you 5 basic principles that I share with communities when we work with them to develop and implement a multi-system approach, not only to incarceration, but it's really an alternative to arrest. It's an alternative to prosecution, to conviction and punishment. So a few key points on this slide. I think before we get started, it's always helpful to remember who is in prison. And you can see the data from here. 1 in 3 prisoners have used an illicit substance while incarcerated. More than 60% of people being arrested test positive for at least one drug at the time they're arrested. And drug-related personal consumption offenses account for 18% of the global population. That does vary from country to country, but obviously there's a commonality. When we look at what we do about it, which is a second principle, you can see some key terms underlined. This is a health problem. Individuals with a substance use disorder and commonly co-occurring mental illness have health problems. They need to be treated in the healthcare system. And a point that we can't overlook is that once the individuals receive that treatment, the behavior that brought them into the justice system to begin with typically stops. The possession of crime, the petty theft, things like that that we're seeing brought into the court system is actually alleviated with treatment. And so we need a close collaboration with the treatment community as well as social services within the community and along with justice. Here is Antonio's favorite subway map. No face mask required for this one. And really the question that this answers is, where are the opportunities for diversion? The simple answer is, as soon as you learn of someone that needs treatment, that is your opportunity for diversion. And so you can see here, it ranges all the way from pre-arrest through post-release if someone does serve time in prison. The vertical dotted line is the demarcation that we're going to focus on today, and it's really encouraging individuals to avoid that, hopefully adjudication altogether and definitely punishment in prison. A couple of things I want to point out. Pre-arrest diversion, which diverts away from jail and diverts completely away from court, happens with first responders. Fire department, EMS, police, sheriffs, your law enforcement, and they have an opportunity through specifically structured programs that have now been called deflection to immediately engage individuals with treatment providers and other social service providers. If that stage does not utilize an alternative, then we look toward the courts. And I think you've already heard Lorena talk about the collateral consequences of prosecution and opportunities for prosecutors to immediately engage treatment. And we've heard from Carolyn as well talk about the role of prosecutor and the judges and how they can have the person exit the justice system as soon as possible. When we look at what we do in those programs, I'm just going to give you all the answers immediately. You can see that the interventions take into account not the individual charges that brought someone into the justice system, but what their needs are. And Antonio, you kind of set this up very nicely. So we look at need for treatment. You can see on the prevention end, it's a low need for treatment. There's some degree of need, but not a lot. When we get to someone who is a high need for treatment, at times that may mean more of a full drug court program or even residential treatment to take care of that. We have people that have high risk for recidivism. I would encourage you, especially based upon the current research, to not use this simply to label and even exclude people from programs, but be aware that there are dynamic and static factors
that would tend towards someone returning to the court system. And so when we're looking at a treatment-based intervention, this is a perfect opportunity to look at those dynamic factors that can be impacted and work with individuals to reduce their potential for them to go back into the court system. So you see programs that are primarily community supervision. They may have low risk for recidivism, but a high need for treatment. You have community treatment programs. And then again, if you have high risk, high need, that is where you would have a drug court or residential treatment. You can see in red at the end that prison plus reentry is really reserved only for those cases where public security is a concern, and it's not a temporary concern, it's a longer lasting concern. With the risk of the COVID pandemic right now, and the exposure to the heightened hands of transmission of the virus, I think now even more than ever, we need to be very careful about who we're placing in a jail or prison temporarily or long-term. The last thing I would like to talk about is how we manage these cases. Many of them do not need a heavy degree of court involvement, but for individuals to be successful, they do need a clinical assessment so we fully understand their treatment needs. Again, we're not looking at charges, we're looking at what the individuals need. We also need to look at their strengths and their needs in terms of community social services. A specialized case management, such as what we do here at TASC, is able to work with individuals to identify all of their strengths and needs, to develop a service plan that addresses not only their personal goals, but the goals of the justice programs. Not just to make referrals, but actually to engage them with all the treatment and services that they need, to advocate and monitor their progress and reevaluate how we can help them move until they can successfully complete all of those expectations. I think I am just on time for my 7 minutes, Antonio. And if you have any questions, my contact information is here. Everyone is welcome to have the slides. I will stop sharing my screen and turn it back over to you, Antonio. Well, thank you so much, Michelle, right on time, yeah. Thank you for this very clear presentation of the whole spectrum of alternative incarceration. And thank you for emphasizing again on the high risk, high need, and all the differentiation between all of them and the different applications of alternative incarceration depending on the need and the risk. There is you mentioned at the end the case management. That is something that we've seen in the last few years. What we call it case care management right now. As we were talking about case management for some years, and we saw that the judicial side understood case management very clearly, but not the way that we were talking about it. We were talking about other things, not the case management, the management of the case from the judicial perspective. And when we talk about care management, health providers clearly understood what we were talking about. So it was kind of the management of the case were seen once again from different angles, depending on if it was a judicial individual or a person from the health system. And at the end, we started working on case care management system. Once again, one important initiative that CCAT is doing with the support of the United States and many of you and many experts in the floor. The case care management system, I just wanted to say that I think it's worth to mention that Trinidad and Tobago recently has been the first country in starting to implement that under the leadership of the Chief Justice and the Chief Probation Officer and the Ministry of National Security through the National Drug Council. We are very excited and very happy to see that running, and hopefully we will see a case care management unit operating there soon. Thank you, Michelle. Thank you. I'm so happy to see the subway. You know that I love that slide. And okay, so I just wanted to remind you all, I've seen that there's some questions there, but just to remind you what Pamela said in the beginning, you have the option of raising questions on the bottom of your screen. You can put the questions there and Pamela will get them all together. I wanted to start this round of questions just with just reminding you all that to please stay within 3-4 minutes when I ask you the question, just to stay within that time so we can allow other speakers to have some time and also to have some questions for the audience. Voy a empezar y paso al español. Voy a empezar, Lorena Rebolledo. La evidencia empírica ha demostrado que mientras más rápido
se identifican y canalizan este tipo de casos que mencionabas, sobre todo los delitos relacionados con drogas, a mecanismos de remisión y disuasión, estos son más efectivos? ¿Cuáles crees que son las fortalezas y los programas o mecanismos de remisión, algunas las mencionaste en tu presentación, de disuasión aplicados en la etapa preprocesal? A diferencia de aquellos que, ya que hemos visto el subway, el mapa del metro, que le llamo yo, a diferencia de aquellos que también se mencionaron, Carolina hizo mención a ellas y tú misma también, sobre aplicaciones en periodos, en las etapas procesales y en aquellas de ejecución también, ¿no? ¿Cuáles serían las fortalezas en esta fase de remisión, en la etapa preprocesal? Lorena. Tienes que conectar el micro. Perdón, ahí sí. Muchas gracias por la pregunta, Antonio. Justamente basado en la evidencia desarrollada en distintos países, sobre todo partiendo por Estados Unidos de América, países anglosajones, Inglaterra, Australia, han justamente desarrollado distintos programas que dicen relación con la derivación, y esta evidencia ha mostrado la eficacia de esta detección temprana, es decir, lo más temprano posible se identifiquen y se canalicen justamente estos casos a programas que dicen relación con no ingresar al sistema penal, detección temprana, incluso previo a una acción de arresto, que pueda significar, por ejemplo, dejar citado a un individuo, y no ingresar, por lo tanto, a todo este sistema judicial y no ingresar al sistema de encarcelamiento, significa mayor eficacia. ¿Y por qué? Justamente porque estamos tratando acá de personas que cometen delitos vinculados o relacionados con las drogas. Y estos delitos justamente dicen relación con un consumo problemático que es una enfermedad, tal como la diabetes, tal como cualquier otra enfermedad crónica, pero es tratable. Y a partir justamente de tener acceso a un tratamiento oportuno, de una rehabilitación oportuna, se puede tener justamente el ingreso a un proceso penal que puede significar desde ahí una estigmatización al individuo, y por lo tanto una suerte de contaminación, diría, primaria desde que ya ingresa al proceso penal. Y si hay mayor abundamiento pasamos a una etapa posterior a la sentencia, significa además restar oportunidad a esa persona y generar justamente el ingreso a este círculo delictivo del consumo de drogas y la ejecución de delitos de distinta envergadura. Por lo tanto, una fortaleza justamente es evitar la formulación de cargos, aun cuando muchas veces se genera una discusión en cuanto a qué tan presionado puede verse una persona, un individuo, al no tener tratamiento bajo un contexto 100% obligado, que significa una formulación de cargo. Pero la evidencia justamente nos da cuenta de que la intervención temprana justamente da lugar a una mayor rehabilitación y una no estigmatización a través del proceso penal o derechamente a un encarcelamiento, que eso significa adquirir ciertas prácticas y lesionar a la salud tanto física y mental de las personas. Lorena, gracias. Y abusando de tu tiempo, a relación a lo que acabas de mencionar, desde tu experiencia como fiscal en Chile, porque algunas veces conversando con fiscales nos dicen algunas veces que, bueno, que realmente existen las figuras para hacer la derivación, pero que en muchos casos no se aplica. En algunas charlas hemos escuchado que se trata un poco de la desconfianza, de dónde están mandando esas personas, y hay una cierta desconfianza en ese sentido, o que quizá falta un poco sensibilización de todo un poco el entorno que les rodea para saber que estas medidas están, pero solamente, no por desarrollarlo, pero a lo mejor podrías puntuar los tres temas que consideras que serían quizás los mayores obstáculos desde el punto de vista de la práctica que tú tienes como fiscal. Sí, yo creo que un punto muy importante es el desarrollo de políticas de persecución respecto a delitos relacionados con las drogas.
porque tradicionalmente se ha entendido justamente en atención a cierto tipo de infracciones que la respuesta penal adecuada es el castigo penal, es la cárcel, y no una alternativa que significa disuadir o derechamente que la persona no ingrese al proceso penal. En Chile hemos desarrollado una alternativa que dice relación con una etapa dentro del procedimiento penal, porque ya implicó una comunicación de cargo. Sin embargo, existe en Chile, a través de este mecanismo, que es la suspensión condicional de procedimiento, una renuncia a la acción penal por parte del fiscal. Y eso significa justamente en que sin perjuicio que existe una comunicación de cargos, la persona, al cabo del cumplimiento de un plan de trabajo que significa un tratamiento bajo supervisión judicial, va a quedar sin antecedentes penales y por lo tanto no va a ser estigmatizado en adelante, dado que, por ejemplo, lo que significa la reintegración social va a ser mucho más fácil para la persona. Pero uno de los obstaculizadores justamente es una política rígida de persecución penal para delitos relacionados con las drogas. Un segundo punto también es la desconfianza que significa dejar en manos, por ejemplo, de ciertos equipos multidisciplinarios la decisión justamente de la persona que pase por un tratamiento de droga. Me refiero específicamente a la alternativa o el mecanismo de derivación que nació en Estados Unidos, que es aplicado en Australia, en Inglaterra, que también lo practica, como señalé, Portugal a través de las comisiones de disociación. Sin embargo, la crítica justamente es, ¿qué pasa con esta detención o esta intervención policial? Es decir, ¿vamos a dejar en manos de la policía la acción penal? Por ahí puede ir la desconfianza. Sin embargo, cabe señalar, y tal como lo señalaba el profesor, en cuanto a la mínima intervención del derecho penal, que todas estas aprehensiones podrían perfectamente superarse si se entendiera la dinámica, si se sensibilizara a los actores a través justamente de las políticas de persecución tanto del gobierno como de la propia Fiscalía. Nosotros, de hecho, me refiero al Ministerio Público, ha dictado criterios de actuación en torno a tratar, no obstante no existe una reforma legal, de institucionalizar, por ejemplo, el trabajo que se hace con los tribunales de drogas dentro del procedimiento penal, y también explorar otras alternativas que podrían significar que la persona no pase al procedimiento propiamente penal. Y por lo tanto, también entonces la discusión sería, ¿vamos a dejar en quién o en qué manos la acción penal? Desde el punto de vista de que, por ejemplo, programas como los que se aplican en Estados Unidos, en Portugal, dejan en manos de la policía derivar a estas comisiones interdisciplinarias, que significa activar un caso, canalizarlo y por lo tanto integrarlo a una alternativa de remisión de disociación para lograr esta efectividad del tratamiento versus también lograr una baja de reincidencia y una integración social del individuo. Resumiendo, obstaculizadores propiamente tales, algo que no nos puede frenar, es una inadecuada política de persecución, desconfianza en el sistema en cuanto a prácticas de corrupción o la opción de criterios inadecuados, y también la discusión, como ya señalé, en la renuncia o dejar en manos la acción penal de un actor distinto a la Fiscalía. Eso puede... Muchísimas gracias, Lorena. Going to turn into English now. Caroline Cooper, Professor Cooper, taking into consideration that we are living in pandemic times right now, and in regards to the structural risks that exist inside prisons as a result of the overpopulation, the overcrowding, and now with restrictions on family visits and the suspension of some of the services, including but not limited to treatment. Do you think that referral or discharge can be an alternative for drug-related crimes? Could you comment on that? I think more than ever, it's critical to look at what we're doing with persons that are charged with drug-related crimes. And I think, as Lorena has said, it's
it's critical for the prosecutors. And I have to say that the United States really was ahead of its time when they started the Miami Drug Court, which was a pretrial diversion program. But that quickly stopped. And the present drug court model in the United States is a post-adjudication one, which is lengthy, and it does not go to the merits that the Miami Drug Court was trying to achieve. So I think we really need to re-examine how we approach drug offenses. Now, fortunately, unfortunately, prosecutors in the United States didn't take the lead. There were some progressive prosecutors, but quickly they let the drug court model and the treatment model move into a post-adjudication point when people had been detained, when people had no treatment for months. But we've had a recent history of some really progressive prosecutors that have been elected that I think are much more attuned to having diversion. And in fact, not even prosecuting low-level drug possession offenses. A lot of it is due to money that they don't have the resources to do, but also referring them to public health and public treatment programs, and only prosecuting the drug cases that really merit the criminal justice process. So it's so either positively or by default, I think we are moving into this alternative approach. But we have a long way to go. As you know, we have tremendous number of people incarcerated in the United States for low-level drug offenses, as Michelle showed in her slide. And we really need a systematic look at who's in prison, who's in jail, and who could much better fare in a non-detention setting. Thank you, Caroline. Pasando al español y al profesor Vitale, a Gustavo Vitale, la reincidencia ha sido abordada en los países de la región para delitos relacionados con drogas en diferentes enfoques, ¿no? Entre ellos, bueno, enfoques represivos, agravar las penas al momento de individualizarlas e impedir la obtención de beneficios en los programas de desvío o de derivación. ¿Debe prescribirse de las leyes la reincidencia como límite para el otorgamiento de este tipo de programas? ¿Qué piensa? Sí, las alternativas deben funcionar de acuerdo con la problemática de cada caso y sobre todo deben funcionar de manera razonable, es decir, imponiendo condiciones razonables que sirvan para mejorar el conflicto, para solucionar el conflicto. En realidad, la reiteración delictiva o la reincidencia no tiene absolutamente nada que ver, o no debería tener absolutamente nada que ver con la implementación de las alternativas. Hay una visión, desde mi punto de vista, equivocada sobre la reincidencia como agravante de pena. En muchos países la reincidencia agrava la pena y en otros países no. Es un tema que se está empezando a discutir hace años, pero, por ejemplo, en Argentina la reincidencia agrava la pena de tres maneras. Primero, constituye una pauta para determinar la pena en el caso concreto. Si es reincidente, se trata de imponer una pena mayor. Al mismo tiempo, habilita lo que se llama la reclusión accesoria por tiempo indeterminado. Una persona comete un hecho, por más leve que sea, si tiene cierta cantidad de condenas anteriores, puede ser encarcelado, vaya a saber por cuánto tiempo, por tiempo indeterminado, como dice la ley. Y en tercer lugar, a los declarados reincidentes no se les permite obtener la libertad condicional en la etapa de ejecución de la pena privativa de la libertad. Esta es una visión equivocada, decía, y de hecho hay muchos fallos en Argentina que declaran la inconstitucionalidad del agravamiento de pena por reincidencia. Hay mucha teoría, mucha doctrina en ese sentido, muchos fallos judiciales, porque
el delito hay que juzgarlo de acuerdo con su gravedad y no de acuerdo con las características de la persona. El aumento de pena por reincidencia importa una suerte de derecho penal de autor. Se juzga a la persona por lo que es y no por lo que hizo. Y al mismo tiempo es una manera de violar el principio ne bis in idem, según el cual nadie puede ser, en su faz material, nadie puede ser penado 2 veces por el mismo hecho. Si una persona tiene una condena anterior y ya sufrió pena por ese hecho anterior, no puede volver a valorarse el hecho anterior para agravarse la pena por un hecho posterior. De manera que si la reincidencia no debiera agravar la pena, tampoco debiera obstaculizar ninguna medida alternativa. Es decir, por más antecedentes penales que una persona tiene, si el conflicto lo permite, la alternativa tiene que funcionar. Lo importante es que funcione razonablemente, que las condiciones que se imponen sean razonables. En un caso de drogas, en el cual el imputado tiene adicción a las drogas, podría funcionar un tratamiento para la adicción. Si el caso es un caso de violencia de género, que puede ser tratado a través de alguna alternativa, como la suspensión del proceso a prueba, lo importante es que se impongan reglas de conducta que tengan que ver con la problemática. Por ejemplo, hacer un curso de capacitación en violencia de género, o trabajar gratuitamente para una institución que trabaje contra la violencia contra las mujeres, etcétera, y no que se impongan reglas absolutamente ridículas, ¿no? En algunos casos se han impuesto reglas que no tienen nada que ver con el conflicto, y eso también juega como un factor de desprestigio de las alternativas. Bueno, creo que esta es una visión sobre el problema que marcabas, Antonio. Bueno, gracias, Gustavo, y sobre todo, bueno, el tema que subrayas, que ya hacía mención, y creo que tiene una vinculación directa con la referencia que hacía Caroline Cooper al comienzo de su presentación sobre bueno, la enfermedad, como el hecho de que sea una enfermedad crónica recurrente. En muchos casos, yo creo que cuando hablamos de reincidencia hay una especie de confusión siempre en cuanto a reincidencia en el delito, por un lado, y luego, como el caso que acabas de mencionar, Gustavo, en la fase de la suspensión del procedimiento a prueba o cualquier otra de las figuras, el hecho de que una persona que tiene una adicción vuelva a reincidir o vuelva a consumir o vuelva a caer en el consumo, cosa que estamos viendo, y ya eso tiene que ver, es muy importante subrayarlo por el tema del respeto a los derechos humanos también, el hecho de que se judicialice un tema que es de salud y que efectivamente se estén poniendo, bueno, se penalice el hecho de volver a consumir cuando en sí es una enfermedad, una u otra. Si lo entendemos como enfermedad, es una enfermedad, y si no, no. Entonces, aceptar que es una enfermedad crónica recurrente y luego penalizar la recaída en el consumo, pues la verdad es que es una contradicción. Sí, gracias por subrayarlo, creo que ese es un tema importante. Me consta que hay personas, además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que están atendiendo como audiencia esta sesión. Ojalá que podamos abrir un espacio quizá para entrar en ese tema más adelante en otro webinar. Michelle, I'm going to turn into English now, and one of the limits that operators face, and you raised that before, face in terms of the implementation of these programs that you explained, or mechanisms, is the existence of that revolving door, which is something that we face when we talk about attempted incarceration, or criminal recurrence, or how can it be prevented after the application of the referral or the diversion mechanism? Thanks, Antonio. That's an excellent question. First of all, let me say that the justice system was built on the assumption, and this is what I learned in law school, that if we punish someone, they will understand that what they did was wrong, that their behavior is not accepted by the community. And if we punish them enough, they'll quit doing that behavior to avoid future punishment. So we're taught if they come back, the individual must have needed more punishment. And I think all of the speakers today have been able to illustrate that that simply doesn't bear out. But I'm going to give you a little bit of data about how this assumption that we need to punish more and punish harder and punish longer really increases
that circle that you talked about, that circle of recidivism. Carolyn mentioned about even 3 days in jail will increase recidivism. Literally, it goes from day 1 in jail, shows about a 17% likelihood of recidivism, but by the time you're in jail for only 3 days, that recidivism rate is now 51%. When we look at post-prison, once someone is released from prison, data have shown that within 3 years, 68% of those individuals are rearrested. So clearly a punitive system and removing someone from the community and society is not working well for us, especially individuals that have treatment-related offenses such as a drug possession. So what do? I think I've already said that the path out of that is community-based treatment and services, services that support housing, help, education, employment, those social determinants of health that allow someone to fully, successfully reintegrate into their community with long-term stability. That's what's needed. With that, I want to share a caution, if you will, that justice programs articulate a lot of requirements that they feel will lead toward that long-term stability independent of the court system. But at times I've seen over supervision. So there's so many times that you have to go back to court and go to meetings and do activities that aren't suited to what your individual needs are, that it could actually be hard to fulfill all those requirements. And then also some courts are still punitive. So if someone has any degree of non-compliance with the court program, they're punished. It's used to widen the net, and sometimes people end up with more time in jail or prison than they would have otherwise. And so when we have these programs, it's very critical that we look at any kind of non-compliance as an opportunity to reevaluate the strengths and the needs of the individual and to implement therapeutic and service plan adjustments to ensure that they're successful. So on the flip side of things, we know that completion of treatment is one of the potential out, either the arrow out of the subway or a break in that circle. We have data that shows that when you look at a court referral to treatment, which is what we're encouraging you to do, that on their own, clients have about a 47% likelihood of completing that treatment program. When you add in that case care management that Antonio explained earlier and that we've been working on together, the completion of treatment now goes to about 72%. Just with the addition of those extra factors and that partnership and wrapping around. So I would say that the safety of the community is really based upon the long-term recovery and stability of the individual, and that is not achieved through punishment. Well, thank you so much. Thank you, Michelle. I'm going to pass the floor to my colleague, Pamela, to get to the next phase of this conversatorio, this chat, this conversation. Pamela, all yours, please. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Como lo mencionaba Antonio, voy a pasar a hacer la sesión de preguntas y respuestas que muy amablemente hemos recibido de nuestro público. Tenemos de momento 2 preguntas, ambas en español, así que agradezco la traducción del español al inglés. La primera es de la señora María Jimena Monslave y está dirigida a cualquiera de los expositores, el valiente que quiera empezar con la respuesta. Aquí va. ¿Cuáles son los factores que, según su criterio, provocan que los sistemas judiciales no crean en la efectividad de las medidas alternativas? De ahí su restricción en la aplicación. ¿Alguno de los expositores? Podría comenzar yo si están de acuerdo. Bueno, mencioné a propósito justamente de una pregunta que se me hizo en cuanto a la fortaleza de estos mecanismos de remisión, disociación en delitos relacionados con las drogas, y yo diría la médula de la pregunta contenía parte de la respuesta, porque la verdad es que yo creo que dentro del público que manejamos justamente estas alternativas, sabemos que la evidencia que se desarrolla tanto a nivel comparado como en los distintos países es fundamental para
lograr justamente que se concientice, se sensibilicen las distintas instituciones, porque claramente, viendo datos en cuanto a la oportunidad de poder intervenir lo más temprano posible, y para mi gusto no solamente dice relación con la herramienta o mecanismo que es lo principal, que sea ojalá preprocesal y que no pase justamente a todo este costo del sistema penal que significa estar en el proceso, el encarcelamiento y todo lo que hemos dicho, sino que además ojalá una intervención lo más temprano posible en cuanto al sujeto involucrado. Es decir, ojalá se intervenga desde la adolescencia, ojalá se cuente con el historial desde las detenciones previas o más bien las amonestaciones que pueda pasar, por ejemplo, un chico que aún no es responsable penalmente. Por lo tanto, volviendo a la pregunta, creo que un factor que determina la desconfianza en la eficacia es justamente no contar o no tener una suficiente capacitación o conocimiento en estas alternativas del encarcelamiento y es bueno, por lo tanto, conocer nuestros precedentes, qué significa o ha significado una amplia gama de estudios, tanto de procesos como de impactos que se ha desarrollado específicamente en el mundo anglosajón. Y como asimismo también creo yo que los puntos relacionados con, y que se dan justamente en el Caribe, en Latinoamérica, es que existe una desconfianza en el sistema a propósito de entender que no se van a fijar criterios adecuados de la respuesta penal, o derechamente que se desconfíe en el sistema en cuanto a esta etapa preliminar que significa pasar por una detención, pasar por este primer acceso a la policía en cuanto a definición de qué mecanismo se puede utilizar a futuro. Es decir, si podemos lograr la remisión o disociación a un grupo determinado que defina justamente este tratamiento y esta supervisión y que suponga extraer a esta persona del sistema penal y que por consiguiente logremos todos los objetivos que significa que no vuelva a cometer delitos, se reintegre a la sociedad, etc. Eso en cuanto a mi opinión en términos generales. Gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu respuesta. Muchas gracias a la jueza por facilitarnos esa pregunta. A menos que algún otro de los panelistas quiera contribuir en la respuesta, paso a la segunda pregunta. ¿No? Muy bien. Paso a la pregunta del señor Troy Clark. Esta es en inglés, así que agradezco la traducción. Aquí va. Is it productive to give an individual a monetary fine for an offense, send them to treatment, place on probation, and give a mentioned date for return to court? I'm asking this because in our jurisdiction, many individuals were given this type of sentence for a small amount of substance. Puedo repetir la pregunta si gusta. I'll offer an initial comment and welcome others to join in. I think that approach can work if that's what the individual needs, but it's looking solely at the charge. It's assuming that if you have drug possession, that that's all you need. I think preferable to that would be to do some kind of a basic screen. A screen can be conducted by a police officer, by a probation officer, by a court official. It's usually brief questions. They're objective, they're not terribly subjective, and they give you an indicator of the degree of need for treatment, either mental health or substance use disorder or otherwise. If someone shows that they do have that need for treatment, then a referral to a clinician that can make the full clinical assessment and develop a full treatment plan would be appropriate. So I think that's an example of something where there is an acknowledgement that you may not need a full drug court, you are trying to avoid incarceration, but the approach is the same for everyone coming into the system. It's based upon the amount of possession, not the individual needs of the person. This is Carolyn. I wanted to just follow up with what Michelle said and Lorena. And I think
really, it's again what Ambassador Nam had referred to as changing the paradigm of the way we look at cases. And we're so used to looking at numbers and charges and volumes of cases with no individuals behind them. And I think the whole process needs to be look behind the case number and who is this individual and what is their situation, and then focus on how to respond. Now, clearly, as the Secretary said, community safety, security, and so forth are key, but those are the triage points. But once we can get to looking at the individual, then the individualized process and the needs can become paramount. So I think it really goes to getting behind the case numbers, which takes time and which takes resources. But I think we've learned that once we get the system in place, we can do that with a few key questions that will kind of shift us to the individual, their family, their experience in growing up, their psychosocial situation, and so forth, rather than just focusing on the charge. Perdón, ¿puedo agregar una cosa en relación, no sé, Pamela, en relación al tema anterior? Yo estaba silenciado, por eso quería decir algo. ¿Sí? Por supuesto, adelante. Bien. Yo creo que entre los factores que pueden haber incidido en cierta reticencia para aplicar las alternativas, creo que hay que destacar las concepciones tradicionalistas que probablemente hayan seguido teniendo algunos operadores del sistema judicial, muy probablemente guiados por el viejo principio de legalidad procesal, según el cual todo delito se decía que iba a ser investigado y penalizado eventualmente. Y este era un principio irrealizable, totalmente irrealizable. Hoy en día está claro, digamos, que el sistema penal no puede perseguir todos los delitos, ni siquiera sería deseable que se persiguieran todos los delitos, de manera que siempre van a haber delitos sin investigar, y entonces, de acuerdo con el principio de oportunidad procesal, se puede planificar el sistema de persecución penal para que en todo caso los hechos que no se puedan investigar no sean los más graves, ¿no? Esta me parece que es un factor de incidencia. Muchísimas gracias, profesor Vitale. Tengo dos preguntas más y por cuestiones de tiempo nos encantaría seguir en este conversatorio, dado que son temas muy interesantes, pero vamos a finalizar con dos preguntas más. La siguiente está dirigida a Michelle. Si pudieras ayudarnos a contestar las siguientes en inglés. Michelle, we would appreciate your view on this. Is there any guidance or training to implement a diversion program like this, especially for pre-arrest offenses? Unfortunately, I couldn't hear the question. Could you repeat it? Absolutely. I'll be happy to. Is there any guidance or training to implement a diversion program like this, especially for pre-arrest offenses? Definitely. I know CCAD and OAS and INL are all working on international programs. So we have a 2-day alternative to incarceration policy leader program that we have already piloted in a number of countries. We've received great feedback. We can certainly bring that to your country. And that looks at the neuroscience of addiction. It looks at the different systems that need to be involved. It helps you to pinpoint and do some action planning on where those interventions would be necessary. And it gets into the elements of some of those programs. Of course, that's not always enough. So there's an opportunity for some technical assistance around those. TASC offers technical assistance with the case care management program, which is also being developed into a 3-day international course. And we have the first ever National TA Center for Deflection, which is a pre-arrest diversion. And we have our case management and also
our alternative to incarceration TA work and consulting, we do that across the whole justice system. So we can point to the research, to the components, to what you need, but also, most importantly, making it sure that it fits your exact situation. Wonderful. Thank you so much, Michelle, for your answer. We have one last question from Mr. Terrence Fountain. La siguiente pregunta, agradeceríamos, Lorena, si nos pudieras ayudar con su respuesta. Está en inglés, así que agradecemos la traducción y dice lo siguiente. I may have missed this information, but my question is, what kind of success rate are we seeing for the various outcomes, subsequent drug use, rearrests, reincarceration, etc., for those persons who would have received drug treatment while incarcerated as compared to those who did not receive treatment? Bueno, entiendo que la pregunta va dirigida a la evidencia o el nivel de éxito que podemos encontrar en los distintos países respecto a personas que ya se han ingresado a través de mecanismos de disuasión dentro del proceso penal o post-sentencia. Correcto, comparado con quienes no han recibido. Comparado con los que no han recibido este tratamiento. Bueno, a nivel internacional justamente ha habido evidencia en específico sobre, bueno, Estados Unidos, que lidera porque se inició justamente estos procesos o estos mecanismos de remisión y disuasión en relación a delitos que dice en relación con la comisión de conductas en personas que cuentan con un consumo problemático de droga a través de estos mecanismos entonces de derivación policial, ocupados también, y se ha generado evidencia por lo tanto en el mundo anglosajón. Bajo mi experiencia, por ejemplo, nosotros contamos con un estudio de impacto que se hizo bajo el amparo del Banco Interamericano de Desarrollo, y este estudio de impacto dijo relación con una medida que aplicamos en Chile dentro del proceso penal, y que está absolutamente alineada con la evidencia internacional en relación a este tipo de programas, que me estoy refiriendo básicamente a la suspensión del procedimiento, condicional del procedimiento, y la rebaja de la residencia es de 30 puntos porcentuales en relación a población que no ha cometido delito usando la misma herramienta dentro del proceso penal. Y respecto a mecanismo post-sentencia, por ejemplo, bajo mi experiencia, hemos estado aplicando a población carcelaria dentro de lo que es la población objetivo, adolescentes, jóvenes, pero aún es una experiencia piloto, y la intervención en el caso de las adolescentes es bastante preliminar. Es una rápida intervención porque se puede intervenir desde la etapa inicial, es decir, a través de la aplicación de medidas cautelares. Sin embargo, y ahí justamente se deriva tratamiento, lo que no contamos con muchos números, pero sí han sido positivos, y la intervención dice relación con que el camino podría ser perfectamente una suspensión del procedimiento, es decir, esta suerte de renuncia a la acción penal que señalé por parte de la Fiscalía, o en definitiva que se pueda llegar a una absolución o condena conforme a la investigación del caso. Pero en resumen, contamos justamente con evidencia comparada internacional que la lidera el mundo anglosajón. También contamos con una experiencia muy positiva y que ocupó la estrategia de descriminalizar la conducta y la derivación a comisiones de disuasión, como señalé, que es el caso de Portugal, contando al menos con 18 comisiones de disuasión que ocupan justamente el mecanismo de derivación a través de la policía, es decir, la disuasión o el no ingreso de los usuarios o estos individuos al proceso penal. Excelente, muchísimas gracias, Lorena, por esa muy completa respuesta.
Y agradecemos también a todos los demás miembros de la audiencia que mandaron sus preguntas. Como lo mencioné, lamentablemente estamos cortos de tiempo, entonces no podemos continuar. Pero antes de concluir, solicito al público que rápidamente conteste una encuesta de satisfacción, la cual deberá de aparecer en sus pantallas en estos momentos. Les vamos a dar 60 segundos para responder. Y procedo a leerla. On a scale from 1 to 10, 1 being not likely and 10 being very likely, how likely are you to recommend this webinar? En español, en la escala del 1 al 10, siendo 1, no lo recomendaría, y 10, siendo muy recomendado, ¿qué tan viable es que recomiende este foro virtual? Agradecemos sus respuestas, dado a que su retroalimentación nos sirve mucho al momento de preparar futuros foros virtuales. Les voy a dar un par de segundos más. No está activado la pregunta todavía, ¿no, Pamela? Está activada. ¿Ah, sí? Está activada y está apareciendo frente a las pantallas de todos nuestros participantes. Hay una participación muy activa, lo cual nos hace muy felices, así que muchas gracias a todos. Unos segunditos más y procedo a concluirla en 3, 2, 1. Muchas gracias a todos los que participaron. Dicho esto, cedo la palabra a nuestro moderador, Antonio Lomba, para que proceda a nuestra sesión de conclusión. Bueno, gracias, Pamela. Nos hemos pasado un poquito de tiempo. Yo sé que todos ustedes tienen muchas otras cosas que hacer. Agradecerles realmente el tiempo a los panelistas por todas las contribuciones, por el debate, por la reflexión. Hay cientos de personas, no sé exactamente el número, me lo darán luego al terminar la sesión, pero sí que son cientos de personas las que están conectadas. Quiero agradecerles a toda la audiencia su atención, su paciencia y el grandísimo interés que han mostrado en este conversatorio. Sin más, desearles a todos un buen día. Gracias a todo el panel por sus excelentes contribuciones y que tengan una magnífica tarde. Gracias, Pamela, y gracias a los intérpretes por el apoyo. Gracias.